Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a la penúltima sesión de fisiopatología celular y molecular que tiene por objetivo presentar la idea de reparación y regeneración. Vamos a forzar a nuestros estudiantes a pensar no solamente en el comportamiento clínico, sino que también cómo podríamos solucionar problemas que son muy importantes a partir de estas dos ideas específicas. Y también vamos a introducir la idea de interoperar, porque el comportamiento clínico debe estar en amplia investigación y para poder hacer eso tenemos que concentrarnos en generar grupos que puedan interoperar con los datos y con las muestras para poder hacer una investigación integral. Tenemos a Yosco y a Renato atentos, así que Gabriela dice que la acepte. vamos, no, soy un hombre casado. Oh, voy a borrar ese comentario. Ya. Gracias, Yosco. Bienvenida. Ah, todavía no. Bienvenida, Gabriela. Qué bueno que llegaste. Estamos empezando. Ya. Ya, compañero, díganme cómo se ve. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Sí? SICOM, ya hemos hablado varios de esto. Seguramente los distintos miembros del SICOM le han hablado muchas veces de esto, pero vamos a tratar de hacer interoperar con esta idea. SICOM, Centro de Investigación Interoperativa en Ciencia Odontológica y Médica. Ese es nuestro foco específicamente. Poder lograr algo que no sabemos que no existe, que debemos crear cosas nuevas. Y en esto vamos a interoperar sabiendo que el foco es detectar las piezas para poder unirlas y seguir al líder. Y el líder es esta idea de interoperar. No sé si se la han definido varias veces, pero digamos que es la capacidad de un producto o un sistema cuyas interfaces se entienden completamente para trabajar con otros productos o sistemas en la actualidad o en el futuro, ya sea en la implementación o el acceso sin ninguna restricción. Nosotros podemos discutir un montón de tiempo si acaso nosotros tenemos un sistema de salud o productos que parecen ser un sistema de salud, da lo mismo. La interoperatividad debería permitir conectar estos resultados y poder ver la evolución natural de los pacientes, hacer metaanálisis y metaregresión de las poblaciones y hacer trazabilidad. Y no sentirnos tan abandonados de este sistema que no es sistema porque no sabe lo que nos sucede como paciente individual. ¿Sí? Así que el desafío y la misión es integrar la praxis fundamental y la praxis clínica. Así que, ¿cómo llegamos a los pacientes con decisión? Ya hablamos de esto en algún momento. Ustedes ven las fichas clínicas y pueden detectar cuál es la historia del paciente. A veces sí, a veces sí, a veces no. Y poder diagnosticar con precisión y medir el efecto de la terapéutica parece un poco lejano, pero si nuestras bases de datos son interoperables y se conectan, podríamos lograrlo. Digamos que ese es un sueño, preparar a Chile para la medicina de precisión. No puede ser que todavía no podamos trazar o saber de los resultados de las pruebas, ¿se entiende? Eso, estamos viviendo una crisis social que tiene que ver con eso también, ¿ya? Porque imagínense, en nuestro campo, en este campo, la estrategia es bastante amplia y multidisciplinar, ¿cierto? Por ejemplo, se conoce como idea de convergencia en biotecnología translacional. Si tu outcome clínico es reparar un hueso, por ejemplo, reparar un hueso sea generar nuevo hueso, pegarlo, ponerle un perno, o no sé, a ustedes se les pueden ocurrir un montón de cosas más, ese es el outcome clínico, ¿no? Reparar un hueso, sí. Pero para poder usar tecnología biotecnológica para reparar un hueso, hay que haber estudiado células madre en medios condicionados, ex vivo, generar que los huesos se diferencien y que formen moléculas específicas. Para poder ponérselo a nuestros pacientes y evaluar los clinical outcomes, todo esto tiene que ser con parámetros de calidad clínica. ¿Sí?
Las células madres tienen que estar certificadas sin virus, tienen que generar expansión, tenemos que tener laboratorios acreditados para poder producir esto. ¿Sí? ¿Y cómo podríamos saber lo que tú me preguntabas yo, como decía, cuál es el N para saber exactamente cuál es el resultado de nuestras pruebas? ¿Sí? Y eso depende del ensayo clínico, pero por ejemplo yo no he visto que las tesis de ustedes estén orientadas a generar un ensayo clínico. ¿Sí? Sin ninguna. Ojo, es bien distinto realmente entrar a hacer investigación en ensayos clínicos para poder decir que nuestras ideas tienen un correlato clínico. Estamos haciendo ejercicios académicos para obtener el grado del magíster que no implican necesariamente tener un outcome clínico. Y yo los conozco a ustedes, hemos hablado harto este semestre. Todos son eminentemente odontólogos y pretenden resultados clínicos. Esa interfaz es la que yo quiero que desarrollemos a partir de la idea de reparar y regenerar, que son ideas superiores, ¿ya? No es solamente quitar el síntoma o diagnosticar y una terapéutica específica, sino que derechamente reparar lo que está en mala calidad. Le llamamos la tercera revolución. No, esta no es la revolución del COVID, ni tampoco la revolución de las flores, es la revolución de la convergencia, donde las ciencias de la vida, la física, la ingeniería, la informática se unen todas para generar esta flor y así poder impactar a las ciencias biomédicas desde el inicio. Podemos hacer experimentos in vitro, pero lo importante sería saber cómo estas moléculas in vitro o estrategias in vitro podrían transferirse a un modelo predictivo para poder usarlo en humanos. ¿Sí? Los ensayos clínicos tomaban 10 años, 15 años, hace 5 años atrás, ¿no? ¿Cuántos ensayos clínicos se están probando ahora para probar la vacuna? Como en varios países. Varios. ¿Y cuánto tiempo se demoró en que se le ocurrió la vacuna hasta que comprobaron que la vacuna era efectiva? ¿No han escuchado que Rusia, China? O sea, Rusia Meses. está listo. Meses. ¿Cómo explican eso? ¿Cómo explican eso? Si todo el desarrollo farmacológico duraba 10, 15 años, 20 años para obtener un producto, y ahora, en realidad, nos dimos cuenta que se podían hacer ensayos clínicos en meses. Que ellos sabían que estaba el COVID antes, profe. Ah, Lo dijo, claro. sí, la tenían preparada de antes. ¿Ya? Lo que quiero decir es que hoy calculamos lo que podemos porque ni siquiera podemos tener individualidades de los pacientes y el futuro es que a partir de estos modelos predictivos nosotros vamos a capturar específicamente los pacientes que van a ser más beneficiados con determinadas terapias. ¿Sí? Usted apenas ingrese la ficha clínica, el modelo predictivo le va a sugerir, le va a decir, doctor, ¿sabe qué? Estos pacientes se beneficiarían con tal y cual terapéutica. ¿Sí? Que es una decisión clínica, pero va a estar orientada. ¿Por qué va a estar orientada? Porque el modelo predictivo, esta inteligencia artificial que va a ver estas bases de datos y va a comparar los datos clínicos de los pacientes, va a tener control de todos estos modelos. ¿Sí? Claro. Que parece largo y tedioso si uno los ve por separado, pero si hay algo que tú pudiese dar una recomendación de la dosis y el tipo de fármaco o de terapéutica que usar para determinadas correcciones específicas, sería mucho más trazable toda la historia clínica, que no tiene que ver solamente con lo que te pasa como paciente, sino que con lo que te pasa en el servicio, la terapéutica, los eventos nocivos y los resultados deben estar a disposición del análisis independiente para poder saber en realidad cuál es la eficiencia y seguridad. Dígame, Gabriela. Es que el Andrés dice si lo pueden aceptar. Sí, sí, ya lo acepté. Gracias, profesor. Ya.
Así que, si me aceptan que modelemos esta historia en que el foco es interoperar, como ya lo definimos, pero para generar terapia regenerativa, ¿sí? Ujú. El caso de uso sería la reparación del hueso y nuestro ambiente de desarrollo es el mismo paciente. Ustedes son los de salud, pero queremos que se regenere. Y según varios estudios, muchas células madres, no necesariamente las de grasa, son capaces de dar distintos tipos de tejido. Entonces, la idea principal es que las células madres van y reparan o regeneran los tejidos dañados. Em, ¿Reparan o regeneran? ¿Sí? ¿Reparan o regeneran? Vamos a jugar con estos conceptos, de eso se trata esta presentación. Pero el punto, lo que usted diga que hace, usted puede comprobar in vitro, en una celulita específicamente, en un tejido ex vivo, que las células madres reparan o regeneran los tejidos. Pero eso se vuelve un producto clínico. Podría ser como un biomaterial. Podría ser un biomaterial. Ahora, sea un biomaterial, un producto clínico o un instrumento, da lo mismo. Lo que necesita hacer para comprobar eficiencia, seguridad, es hacer un ensayo clínico. Claro. Y al parecer son palabras mayores. Ujú. Aunque nos hemos dado cuenta que ahora los ensayos clínicos es cosa de tener voluntad, como siempre. Nosotros en Pero es que todo lo Exicom, que es células madres va mucho más de la mano de la bioética también, ¿no? todo, pero sí, a ver, la situación paupérrima de la información en salud chilena, donde no sabemos qué datos pertenecen a los pacientes, no se puede preguntar, no se puede trazar, eso tiene que ver con el bioterrorismo ético, que dice que los pacientes no deben poder conectar sus datos. Eso es muy grave, ¿me entiendes? Ujú. No es parte de un sistema, ¿ya? La gente da sus datos en los supermercados, en Facebook, en todo, pero no se pueden ocupar los datos para poder hacer investigación en salud. Es que es como lo que dicen de TikTok, que ocupan los datos, O las sea, aplicaciones. si usted, profesor, me permite ocupar sus datos, yo los puedo ocupar. Los datos y las muestras, Como- eso se puede, ¿o no? si el paciente lo permite, sí podemos ocuparlo, Claro. pero no sin, porque uno una aplicación o al mismo correo, a Gmail, le autoriza a que, por ejemplo, analicen, le permite mil cosas solamente por hacer un clic, entonces es como más fácil, Entonces, ¿o si no? yo, si yo les pregunto a ustedes, a ustedes mismos, les mando un correo, les digo, mire, ¿sabe qué? Voy a hacer una investigación, necesito una muestra de sangre y eso, usted me acepta eso como paciente y usted firma, ¿eso vale o no? Sí, ¿Sí? Sí, pero tiene que sí. haber también un comité de ética, profesor, pues, o sea, Claro, no son cosas. vale eso en Chile si no está aprobado por un comité de expertos, ¿sí? Ya no, eso no sabía. Que te Y autorice el paciente. eso causa un delirio, una locura, ¿cachai? Porque los métodos clínicos van cambiando los materiales, los biomateriales, ¿sí? Y eso es lo que Ujú. ocurrió con estos 10 años de bioterrorismo ético, es que no tenemos forma de conectar los datos. ¿Ustedes se dieron cuenta de que eso ocurrió durante el COVID-19? Mm. Sí. Sí, y que son pequeños grupitos de poder que ya están arreglados que pueden interactuar en eso. Lo que nosotros queremos y proponemos es que a partir de datos anonimizados, aprobados por el paciente, nosotros pudiésemos mezclar los distintos niveles, desde las moléculas, las células, los tejidos, los órganos y los datos de la población,
en modelos que deben estar conectados a información molecular, como el exosoma, los genomas, el epigenoma, pero también a modelos de georreferenciación para saber cuáles son los problemas. Miren, esta propuesta parece muy normal en estos momentos, pero esta era una propuesta en 2016 y 2017 que nosotros desarrollamos, y era imposible que esto pudiese ocurrir, y eso es lo que está ocurriendo ahora, ¿sí? Va a florecer este tipo de cosas durante los próximos 10 años, pero no es que sean nuevas, sino que estamos al debe. Porque tienen que pensar que para la interoperatividad en investigación para seres humanos, ¿sí? Decía Andrés, una cosa es hacer una tesis para el magíster donde vamos a probar unos pernos, vamos a probar unos exosomas o vamos a usar unas células madre, ¿me entienden? Y otra cosa es desarrollar investigación clínica, ¿sí? Nadie hace una tesis ni de magíster ni posiblemente ni de doctorado tampoco en un ensayo clínico. Un ensayo clínico dura mucho tiempo, pero ahora dura mucho menos. Y es difícil porque hay que ir desde la molécula a la cama del paciente y viceversa. No solamente directamente con la terapéutica, sino que también con los datos. Las estrategias de interoperatividad requieren resoluciones sanitarias, certificación, laboratorios de precisión, redes de biobancos y protocolos de interoperatividad que permitan bases de datos biomédicos de uso clínico, ética en investigación y sistema de razonamiento distribuido. Todo esto no se puede construir serendipity. O sea, así que tenemos un virus que nos tiene locos, vamos a recién construir esto. Esto tiene que estar diseñado por el sistema de salud y es lo que pretendo que podamos entender como parte de la necesidad. Por supuesto, lo decía bien Andrés, el paciente tiene datos y muestras, ¿sí? Pero también va al campo clínico y se somete a evaluaciones clínicas, ¿sí? Hay que preguntarle al jefe de servicio y al paciente para generar una anonimización de los datos y que permita generar poblaciones virtuales. Ahora, los datos de los pacientes de la población virtuales, ¿pertenecieron a algún paciente? La verdad es que no. Solamente es un modelo con lo que se hacen los modelos predictivos que ustedes pudieron ver, por ejemplo, en el COVID-19. Pero esto lo que lleva es a la conexión entre la universidad y el campo clínico para el desarrollo de investigación conjunta y local de los materiales o biomateriales o lo que usted esté usando en su clínica, para que usted conozca cuál es la eficiencia, seguridad de cada uno de esos tratamientos y eventualmente pueda generar conocimiento de eso. Porque si no lo tiene ordenado y no lo conoce, no va a poder generar conocimiento. ¿Sí? Así que para realmente crear ciencia y crear algo nuevo entre los clínicos y la universidad, debe haber una estrategia colaborativa. Olvídense de esto, recuerdan este monstruo, todos crecimos con él. Era el gran profesor que es académico, escribe los papers, hace todos los experimentos, se le ocurre todo y es el gran ser superior, ¿sí? Eso no solamente no existe ahora, sino que nunca existió. El conocimiento siempre es a base de una estrategia colaborativa. Así que gracias por hacer este magíster, gracias por conocer a los profesores y estar interactuando de forma colaborativa para generar conocimiento. En esa etapa están ustedes. Así que lo único que puedo hacer yo es empujarlo a que este conocimiento sea de la mayor calidad posible y vamos a ser felices todos en esa idea. Sí, porque nosotros estamos en la etapa de que estamos sufriendo, profe. Y lo sé, pues, estoy tratando de la semántica. De que fluya un poco la cosa. Sí, no, pero bien. Muchas gracias. Así que vamos a lo nuestro. En este contexto de interoperar, vamos a reparar o regenerar huesos, dientes, mandíbulas, maxilares, órganos. ¿Ya? Pero ¿saben qué, compañeros? Los humanos no regeneran. Reparan. Reparan. Ese dedo fue cortado y se reparó, ¿no? Sí. Sí, está reparado. Este bichito que se llama salamandra, se le corta una patita, ¿lo ven? Sí. Ellos se regeneran.
ellos se regeneran, ¿entiende? Porque ¿qué es lo que es necesario como proceso para poder hacer que crezca una patita? Tiene que crecer el Regenerar. hueso, los vasos, la piel, músculo, en un piel. orden, en un orden específico, ¿sí? Para poder generar el crecimiento del nuevo órgano, ¿sí? O sea, los humanos no hacen esto. Porque pensemos en esta idea. La regeneración a partir del corte debe haber diferenciación de las células de la herida, la generación de un bulbo, diferenciación rápida a partir de las líneas germinales, porque el hueso no es lo mismo que la piel y tampoco que los músculos, ¿sí? Y una diferenciación tardía que refine para generar un órgano funcional. En la salamandra, en 40 días. El proceso de regeneración es un mundo que nos lleva a pensar en cosas raras. ¿Cómo ocurre? ¿Cuál es la posición anteroposterior que gatilla que pueda crecer el hueso, el sistema nervioso, los músculos, la piel y el cartílago en la posición correcta para generar un órgano totalmente funcional? ¿Sí? ¿Les parece difícil de pensarlo porque es una patita? ¿Pero a ustedes les parece que es muy simple un diente? El diente como estructura es una maravilla en sí mismo, pero muy, muy difícil de regenerar. ¿Sí? Lo que podemos es reparar, y los odontólogos reparan, pero quiero llevarlos a la idea de la regeneración, solamente para hacerlos más atrevidos. ¿Ya? Pensemos en el momento del daño. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir cuando uno corta una pata para que se genere la pata completa de nuevo? Es más, lo que yo les pregunto, ¿dónde está la información que contiene cómo se regenera la pata? Debe haber una señalización primero que indique que ocurrió ese daño. Probablemente puede ser vía nerviosa. Y después la respuesta a eso. Ya, pues, entonces usted me dice que primero no está en ninguna parte cómo regenerar una pata. Lo que está es toda la información de cómo es el bicho completo en el DNA, ¿sí? Pero en el mismo momento que se produce el daño y la inflamación, ¿sí? Se genera toda la información de que se cortó desde aquí, ¿sí? Y algo debe procesar esa información molecular y generar un plan, Andrés. Eso me está diciendo que el sistema genera un plan que no existía y lo ejecuta. Sí, eso entiendo yo. Parece súper inteligente. Parece inteligente porque no existía la información antes de cómo era regenerar la pata, existe solo desde que se dañó, pero cuando se daña se genera un plan de regeneración. ¿Sí? Claro, en el momento de que el tejido ha sido dañado, ¿sí? Y esto ocurre en todos los animales, no solamente en la salamandra, en el momento que el tejido ha sido dañado, se activan una serie de mecanismos transcelulares, ¿sí? Que responden a este daño. Ustedes ya lo conocen, ya lo han estudiado, hablamos la semana pasada de eso. Esto es una inflamación específica, ¿sí? Que genera una serie de moléculas que activa migración, proliferación y angiogénesis para siquiera reparar el tejido, ¿sí? Esto ocurre normalmente, pero si nosotros miramos el comportamiento del tejido en este tiempo, nos vamos a dar cuenta de que una herida controlada puede demorar 20 días en recuperarse, pero la primera fase es controlar los líquidos y luego a generar la inflamación. ¿Sí? Aquí están en colores las células que llegan a la herida. ¿Estamos claros? Luego debe proliferar, cambiar el consumo de oxígeno para producir matriz y moléculas que vayan reparando
modificando la función del oxígeno. ¿Qué les parece este gráfico cinético? ¿Lo habían visto así, el proceso? Parece que usted lo mostró la semana pasada. Sí, un poco. ¿Qué pasa si yo actúo no permitiendo, usando muchos antiinflamatorios para la herida? ¿Se recomienda, por ejemplo, el uso de antiinflamatorios para heridas limpias? No, porque en el fondo la primera línea celular que reparación. actúa es la inflamatoria, pues después actúan los fibroblastos y todo lo que es reparatorio. ¿Y qué pasa, doctor, si usted usa mucho antiinflamatorio y no permite la migración de neutrófilos? No se produce la respuesta. Claro, la proliferación es de baja calidad, no aumenta el consumo de oxígeno lo necesario. ¿Me explico? Este proceso es el que hay que cuidar para tener una buena reparación. Y nuestros cirujanos, ustedes mismos, los de salud, saben esto desde hace mucho tiempo. Hay que, si las heridas son limpias, hay que tratar de que permanezca limpia porque se va a cerrar rápidamente, ¿o no? Sí. Actuar solamente cuando duele o cuando la cosa parece estar fuera de control. De hecho, doctor, nosotros en ortodoncia producimos movimiento dentario y obviamente la primera presión se traduce después en inflamación y después, como dice el gráfico que usted decía, después de los 14, 15 días recién empiezan las células reparativas a reconstruir lo que se destruyó. Claro. Ojalá que en todo ese interfaz de tiempo el sistema obtenga toda la información lo más limpia posible para reparar correctamente, ¿sí? Sabiendo que es difícil que regenere. Pero dentro de la estrategia en humano, la estrategia es reparación rápida y inespecífica, ¿sí? Malos reparadores, ¿sí? Forman una cicatriz, ¿sí? Y una cicatriz es un componente acelular, avascular, sin propiedades motoras y sensitivas. ¿Es correcto? Aquí no hay ninguna regeneración. ¿Sí? Y esto ocurre por una baja capacidad de generar la explosión angiogénica. ¿Sí? El ser humano produce angiogénesis en la herida, sí, pero súper poco eficiente, es lento, se demora 10 días en reparar correctamente. Primero se hace la cicatriz, y la cicatriz nunca después se absorbe completamente. Recuerden que yo no soy clínico, sino que mi apreciación viene desde el punto más básico, esto lo conocemos. Muchas de las células que están periféricas a las heridas terminan muriendo por apoptosis, se produce fibrosis y ese tipo de cosas que ustedes conocen. Así que el factor limitante es la angiogénesis. ¿Cómo podríamos ayudar a la angiogénesis? Porque cuando me refiero a angiogénesis no es solamente irrigación sanguínea, ¿sí? Sino que también linfática, ¿sí? Y la irrigación sanguínea y linfática correcta lleva a crecimiento neural, neuromuscular traction que conecten estos sistemas. ¿Se entiende? Sí. Ya. Profesor, nosotros lo que hacemos en odontología para evitar para tratar de que se produzca una reparación en base al tejido que se perdió, separamos la acción, es decir, que no se infiltre, por ejemplo, el epitelio antes de que se genere el conjuntivo, y por eso usamos estas membranas que separan los tejidos. Sí. Y a veces utilizamos algún factor de estimulación de crecimiento fibroblástico o algo así para estimular ese desarrollo. Sí, o algún angiogénico. El PRF, el LPRF, todo ese tipo de cosas tienen el objetivo favorecer la angiogénesis. No se sabe cómo, pero se sabe que la favorece. ¿Sí? Es que hay algunas que favorecen la angiogénesis, las otras se llaman osteoinductoras, porque lo que hacen es como generar un entramado donde se pueda montar todo este grupo celular. Ok, pero esa es diferenciación. Cuando tú hablas de osteoinducción, ¿sí? ¿Sí? A lo que te refieres es que algo que no era osteo se convirtió en osteo. Sí. ¿Sí? Sí. Y en esa estrategia, porque esta es la estrategia normal de la reparación y el factor limitante de la angiogénesis, y por lo tanto, un comportamiento clínico apreciable, normalmente ocupado no solamente en odontología, es favorecer la angiogénesis como sea, para reparar la herida.
¿sí? Por ejemplo, ¿el edema favorece la angiogénesis? Sí, Yo No, creo que sí. el edema en sí mismo no, es el edema de la cicatrización normal, pero si pasa a un edema crónico, la angiogénesis no funciona. Entonces, Mm. también hay que drenar, usar antiinflamatorios específicos. Hay varias técnicas que usan los clínicos para poder mejorar eso, pero están tratando de que se repare solo, ¿cierto? Que el sistema de reparación funcione. Y si eso está disminuido, porque todos los sistemas de reparación están disminuidos mientras los pacientes tengan mayores riesgos o sean más viejos. ¿Sí? Si son sí, fumadores, si, diabéticos, crónicos. obesos, puede que no funcionen bien las reparaciones y eso es más o menos normal, ¿o no? Sí. Y Ujú. si no, Sí. podemos ayudarlos con biomaterial y con un tipo de biomaterial que tuvo mucho boom hace muchos años, que son las células madres adherentes. ¿Recuerdan eso? Se publicaron un montón de papers, ensayos clínicos, donde podían hasta reparar el cerebro con células madre. Cayeron gente muy importante, que eran puras mentiras. Luego, el estudio de la reparación y regeneración en células madres perdió mucho nivel intelectual por eso, ¿sí? Porque es muy grave que un tipo mienta respecto a este tipo de cosas porque da esperanza y genera negocios. ¿Cuántos negocios florecieron? ¿Cuánta gente vende células madres? ¿Sí? Vendían hasta unas cremas con células madre, Claro, claro. que era como Oriflame, así como Natura, una cosa así. Y no es que las células madres no sirvan para nada, sino que hay que saber para qué las vamos a ocupar. Y la historia no es que la célula madre se convierte en una célula que no era, necesariamente, que sería como regenerar, ¿sí? Sino que la célula madre en sí mismo es un paquete de información que permite favorecer al estado inflamatorio y favorecer a la angiogénesis. Lo más divertido de todo es que esto se ha demostrado incluso con células madres muertas. ¿Sí? Ujú. Esa idea Sí, es buena. Entonces, O sea, lo que, pensemos lo en que qué es hacen lo que hay que hacer con las células madre. Nosotros podemos tomar células madre, mesenquimales en este caso. Primero hay que inmunotipificar, hay que saber que son células madre. Inmunotipificar significa usar una serie de anticuerpos para marcar las células y saber cuántas células contienen estos anticuerpos. Este proceso es muy caro. Es como es citometría de flujo con 4 anticuerpos al mismo tiempo. Y además, para saber que las células madres son células madres, tienen que tener capacidad de diferenciación. Al menos las mesenquimales se diferencian en condrocitos, adipocitos y osteocélulas, ¿sí? Pero no dan neuronas, ni músculo, ni nada por el estilo, y yo he hecho hartos experimentos de estos, siempre son estos, ¿sí? y según su experiencia, profesor, odontoblastos, Es que yo, como soy bioquímico, no veo diferencia entre la diferenciación osteogénica a osteoblastogénica. Pero he visto que algunos odontólogos quieren decir que las células madres del diente son las que dan diente. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer el Andrés, ¿no? Eso lo he visto en algún momento, pero por ejemplo, la diferenciación que discutió Andrés respecto a las células madres para dar odontoblasto se produce con los mismos reactivos que una célula mesenquimal da un hueso. ¿Me explico? Sí. sí, ¿Estoy bien, sí. Andrés? Sí, yo entiendo también que, doctor, que depende del tipo celular que estamos hablando, porque generalmente si es multipotencial o totipotencial, dependiendo de qué tejido usted la obtenga, es lo que puede lograr. Ahora, es cierto lo que dice usted, nosotros, en la mayoría de los casos que vemos, por lo menos en dientes, nosotros estimulamos células de algún tejido dentario, que la podemos estimular y podemos marcarla para ver si está generando o secretando, por ejemplo, dentina, y podemos diferenciar que es un casi odontoblasto, ni siquiera podemos decir que es un odontoblasto. Claro, claro. Sería súper interesante que tuviésemos alguna unión en la tesis de Andrés y la de Yosco en la generación de los exosomas a partir de las células madres, porque yo te digo ahí, tenemos que generar una diferenciación
y yo te digo que el producto de diferenciación de la osteogénesis a partir de una célula madre de cordón umbilical puede ser perfectamente un odontoblasto. ¿Sí? Pero más no la célula madre obtenida del diente, ese yo no sé si va a dar bien condrocitos y adipocitos, por ejemplo. Yo leí un estudio del junio de este año que sí las células madres, en este caso las células TET, que es la que estoy viendo yo, ¿Sí? son capaces de diferenciarse a hipocitos, a osteocitos y Entonces son las fibroblastos. mismas, son mesenquimales pluripotenciales. Eso es lo que hay que probar. Claro, la verdad que son multipotenciales, porque Multipotenciales, muy bien. sí, porque los pluris Entonces, pueden producir tejido específico. lo que yo digo es que como la célula no requiere en realidad su capacidad de diferenciación para producir el efecto sobre la angiogénesis y la reparación, ¿sí? Nosotros podemos capturar ese material y poder inducirlo independiente de tener que hacer cultivos paciente a paciente. Y ¿Me expliqué? Vamos a seguir con esta idea, mira. Ya, entonces nosotros lo que hemos hecho durante harto tiempo ya es usar muchas fuentes distintas, de grasa, de médula ósea, y hacer las caracterizaciones con los 4 anticuerpos. ¿Ven esto? Las moléculas de membrana, anticuerpo primario y secundario, una serie de colores versus el control negativo que no tienen los primarios. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Ya? Así que nos Sí. dimos cuenta de esto, hacemos citometría de flujo y microscopía de fluorescencia para detectar células con distintos colores y captamos con esas 4 líneas. La célula madre mesenquimal son positivas para estos marcadores, CD44, CD105, en cambio negativo, nada. ¿Lo ven? Y hacemos todas las combinaciones y este es el control positivo y negativo básicamente de la técnica. Y así las caracterizamos. Por microscopía de fluorescencia dan así. ¿Qué les parece? Son bonitas. Es como un fibroblasto. es un Sí, como un fibroblasto, claro. fibroblasto. No veo diferencias. Eso es lo peor. No veo diferencias entre un fibroblasto y una célula madre mesenquimal. Pero sí sé que dan condrocitos, adipocitos y osteogénicos. Esto es lo que hacemos nosotros. Yo le diría a Andrés y a Yosco, tenemos que hacer esto juntos. Nosotros nos quedamos con los líquidos extracelulares para hacer los exosomas y Andrés se queda con el DNA y el RNA para poder caracterizar sus moléculas. Pero ojalá pudiésemos hacer esto juntos porque es mucho trabajo y muy caro. Bueno. Doctor, yo entiendo que la mayoría de las células que nosotros podemos transformar esta stem cell son las células secretoras fundamentalmente. No te entendí. Digo yo que lo que nosotros podemos transformar en general de estas células madre, generalmente lo que hacemos es transformar a células secretoras, como los condrocitos, los adipocitos, los osteocitos, los ontoblastos. Claro, no sé si están definidas así tal cual como una célula secretora, porque todas las células, esto no se define como célula secretora, es más. ¿Ya? Ahora, todas las células secretan matriz, no por eso son secretoras. Las células secretoras son las que contienen vesículas de secreción. Y la matriz, específicamente, porque tú estás en lo correcto, pero la matriz que liberan esto no se llama secreción, porque secreción es un mecanismo donde una vesícula secretora entra el calcio, la vesícula secretora se une a la y se libera. ¿Sí? Lo que sí se parecen a las vesículas secretoras, y son algo que hacen todas las células, son las microvesículas y los exosomas. Pero no se les denomina vesícula secretora, quiero ser claro en eso. Ya, ok. Porque distintas células madres producen secretomas angiogénicos. ¿Qué será un secretoma? Algo más grande, Una molécula, aunque sí. una vesícula más grande, de mayor tamaño, creo. No, son todas las moléculas que secreta la célula con ese estímulo.
No una, sino que todas. ¿Ya? ¿Sí? Fijémonos aquí. Distintos tipos de células madre obtenidas de bone marrow, del ligamento periodontal, de las distintas células madre. ¿Los ven? Sí. Con distintos estímulos producen distintas secretomas. ¿Sí? La serie de moléculas que secretan. Y esos son los que estimulan la angiogénesis. ¿Sí? Ujú. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Si le ponemos las células madre para que generen el secretoma, yo tengo que estimular a la célula madre para que produzca el secretoma correcto. Si no, no saco nada con dejarla ahí. ¿Qué es lo que espero? Que se transforme en un hueso. ¿Sí? Hay métodos para estimular las células madre después de ser implantadas, como ondas de choque o ondas electromagnéticas, sí. Pero quizás sea más inteligente precondicionar estas células madre y entregar los secretomas para generar la angiogénesis. ¿Sí? ¿Es plausible? Ujú. Ujú. Ahora, ojo, y con Josco hemos discutido esto anterior, una célula, normalmente cualquier célula, no solo las secretoras, produce una serie de vesículas, ¿sí? Que tienen distintos nombres. Endosoma multivesicular, anfilosoma y también microvesículas de distintos tipos, ¿sí? A todo eso, en un mismo tiempo y un mismo estímulo, se le conoce como el secretoma. Ajá. ¿Ya? Así que nosotros hacemos algunos experimentillos, pero déjenme mostrarlos. Los distintos exosomas o microvesículas extracelulares tienen distintos marcadores, ¿sí? Y nosotros podemos hacer análisis de las proteínas fluorescentes, ¿sí? Que contiene cada uno de esos exosomas. Fíjense, aquí es tamaño de partícula en función de concentración de las partículas. Las partículas además de tener marcadores proteicos, tienen distintas densidades lipídicas. Low y high son el resultado de la centrifugación de este medio extracelular, a los cuales tienen distintos números de partículas, ¿sí? Y este es el resultado con distintos detergentes. Tienen, además de ser de distintos tamaños, tienen distintas densidades lipídicas. Se pueden ver así. ¿Cuánto mide un exosoma o una microvesícula? 30. Entre 30 y 120 nanómetros. Miren las imágenes. Nosotros podemos captarlo como la frecuencia y captamos en general en nuestros medios extracelulares, después de estimularlos, una población que va entre 100 y 150 nanómetros, entre 200 y 300 nanómetros y una más grande. ¿Sí? Esto nosotros lo obtenemos de los medios extracelulares después de que las células son estimuladas con determinados estímulos. ¿Sí? ¿Qué es lo que contiene un exosoma o qué es lo que contiene una microvesícula? En realidad es un paquete de lípidos muy condensados y una serie de proteínas que llevan, además, otros tipos de factores, microRNA, incluso proteínas. Este paquete de información nosotros le queremos llamar el exosoma angiogénico, ¿sí? Y que su objetivo es aumentar la presión de oxígeno local, desde donde ocurrió. Así que uno de los principales fenómenos y los exosomas que vamos a ocupar con Josco son exosomas de hipoxia. Las células madres son sometidas a periodos cortos y secuenciales de hipoxia y recogemos estos del medio extracelular. ¿Ya? Ujú. Esta es la introducción específica a la idea de regenerar y reparar tejidos. No es lo mismo reparar y regenerar, pero si nosotros asumimos que las capacidades de regenerar tejidos de los humanos son bajas, quizás podamos, a partir de organizar cómo ayudar a la reparación, terminar regenerando ciertas estructuras importantes. ¿Sí? Y yo no empezaría a estudiar esto regenerando cerebros, como muchos ya lo han hecho durante mucho tiempo, sino que estructuras muy complejas,
pero más controladas como los huesos, los cartílagos y la piel. Eso. Recuerden que somos el laboratorio de estructura y función celular. Gracias. ¿Les gustó? Bueno, Sí, está bueno. me Ya. sirve, me sirve. ¿Preguntas? Como que maneja el tema. Sí. Andrés, Gabriela, ¿necesitan tiempo? Muy bien, profesor, está súper. Ya. Entonces voy a terminar haciendo un overview de imágenes de esto mismo que hablamos. ¿Ya? Ya. ¿Ya? ¿Recuerdan esa enfermera? Mi madre es enfermera, entonces tengo un recuerdo infantil de que estas cuestiones estaban siempre en el hospital. Entonces le llamamos a esta idea secretomics. Esto ha pasado siempre, es parte de la evolución de las células, pero nadie había visto cómo las células se comunicaban con paquetes de información tan importantes. Estamos hablando de que una célula animal le pasa un paquete de ácidos nucleicos con proteínas y lípidos a otra célula para avisarle algo grande, que por ejemplo inflamación. Doctor, ¿Mm? también, bueno, obviamente con el tema de la tesis leí bastante que los exosomas son responsables de comunicación en el cáncer. No sé qué usted opina de eso. Eso mismo, que la forma, en la metástasis, por ejemplo, un tumor engaña al sistema y esconde patrones inflamatorios y hace que el sistema inmune no entienda patrones inflamatorios locales, ¿sí? ¿Ya? Mientras está creciendo el tumor. Pero cuando quiere generar metástasis, lo que hace es recoger todas esas moléculas, ¿sí? Y hace que el ¿Ya? sistema inmune lo ataque. Y cuando lo ataca, las células se produce una metástasis. Eso lo hace Ya. controlando el secretoma. Mm. Tengo una idea al respecto, pero no he publicado ningún artículo en eso todavía. Espero ahora que con la ley del cáncer se abra un poco. Lo que pasa es que hacerlo te condenan a hacer experimentos en animales y experimentos en animales no sirve para esto. Esto hay que hacerlo con humanos. Ya, así que por eso le llamo secretomics. Tenemos que revelar esta información que las células se comunican directamente todo el tiempo, todos los días y desde el inicio de la vida celular. Lo que decía muy bien Josko, por ejemplo, las células mesenquimales y las células del cáncer se comunican a través del secretoma. ¿Sí? Así el Doc, ¿me cáncer... acepta el otro, porfa? ¿Qué? Que se me acaba la tecla celular. ¿Me acepta? Bueno, Gracias. yo soy un hombre casado, Josko. Ya. Empecemos eso por Zoom, por favor. Oh, de veras, voy a No. tener que editar. Perdón. ¿Qué dijo? La regeneración celular y la oncología molecular están relacionados por esta idea, porque el crecimiento del tumor, ¿sí? A ver, ¿de qué célula está compuesta el tumor? ¿Qué ¿De qué célula célula? en un tumor maligno? ¿Qué célula hay en el tumor? Células indiferenciadas. ¿No? ¿Pero hay células diferenciadas y normales o son todas células mutantes? No, pues no deberían De ser todo, todas ¿no? mutantes. No, pues no son todas mutantes, ¿sí? Hay vasos, hay estructuras, ¿sí? Exacto. Hay tumores que generan dientes completos, Ajá. ¿sí o no? Ya, Sí. ok. Entonces, cuando nosotros sacamos tumores, hemos sacado tumores de altos tipos, y vamos y sacamos el tumor vivo y lo ponemos en una placa. ¿Se lo imaginan? Ya, le pegamos el tumor. A veces se lo hemos pegado hasta con pegamento, pero nos resulta bien con gelatina, con ese tipo de cosas. Tú lo dejas y lo creces ahí y se genera un organoide. Como las células vienen diferenciadas, se empiezan a diferenciar en cosas medias raras, ¿sí? Pero escapan del tumor una cantidad de células madres que son normales, ¿sí? Que son las células madres residentes del tumor. Entonces, las células del cáncer se comunican a través del secretoma todo el tiempo con las células mesenquimales. Y estas células mesenquimales tienen varias capacidades, las que conocemos. Se mueven, son rápidas, se diferencian y producen secretoma.
Así que esta relación específica es la que une la regeneración celular con la oncología molecular. Y nosotros tenemos desafíos de generar investigación con tesis entre el 2020 y el 2023 para unir estas dos ideas. Tenemos proyectos con Miguel, con Wilfredo, para unir estas dos ideas de la reparación celular y la oncología molecular, basándonos, por supuesto, en este sistema de información de estas microvesículas que tienen y contienen distintos tipos de moléculas. Nosotros ¿Me hacemos puedo hacer una pregunta? ¿Ah? Una pregunta. ¿En qué momento la célula pasa a ser de esa, digamos así como si el ministro pasa de ser buena a mala? Tú dices en términos metastásicos. Claro, en términos moleculares, así como qué estímulo Es que de esa forma que se... el cáncer no es el tumor. El tumor y la tumorogénesis tienen varias teorías respecto a que las mutaciones producen la expansión clonal de un tipo de célula. Pero cuando uno va, toma un tumor y cortas el tumor, las células no son todas iguales y tienen estructuras, y además generan estructuras complejas como epitelios, dientes, cosas de ese estilo. ¿Sí? Claro, que lo que pasa es que le contaba porque, bueno, yo he leído experimentos que se han hecho con estas células que estoy viendo yo, en donde estimulan a un ratón, por ejemplo, a generarle una diabetes mellitus, y después le inyectan directamente al torrente sanguíneo al ratoncito estas células, y estas células no es que vayan ellas directamente al páncreas y desarrollen el cambio celular de alfa a beta y secrete, sino que hay un mecanismo, una señalización molecular que hace porque Controla la inflamación. claro, y han seguido las células la verdad que se van a alojar al pulmón, no van al páncreas. Claro, Entonces, pero controla la inflamación por algo que produce. exacto. Además, ese tipo de estudio, el fenómeno que describiste se llama el homing. La célula sabe dónde tiene que ir, pero la célula no sabe nada. Y lo que dice Andrés es correcto, la célula se aloja en cualquier parte. Y es más, todos pensamos ahora que ya no hay que andar implantando células, metiendo células por el torrente sanguíneo. Imagínate, si o no, Andrés, ese es por el torrente. Sí, Sino que hay que determinar cuáles son los paquetes moleculares que permiten hacer efectos, porque la angiogénesis no es un efecto farmacológico, es un proceso de reparación. ¿Sí? de hecho, el otro día leí siempre he tenido la intriga con Dios con el tema del exosoma, y escuché una conferencia de un profesor americano que él está haciendo, bueno, está inyectando estas células de madre vía venosa, digamos, en dos aplicaciones, y están enviando por exosoma unos factores de estimulación epitelial, que es el CD142, creo, ¿Mm? y lo envían en un suero con heparina, porque una de las cosas que hacían para los pacientes que están así gravemente enfermos de COVID, y no sé cómo lo aceptaron en el estudio, pero ellos estaban haciendo con pacientes así casi control, que se supone que eso no está permitido. Es la desesperación, Andrés. Claro, y resulta que bajaron la muerte de, no sé, pues 57% a un 14% en pacientes graves, así como ya casi desahuciados, porque atacan esta inmunoinflamación que se... La inflamación ataca específicamente la inflamación general, por eso es lo que te estoy diciendo, eso es lo que sabemos todo el mundo. Los que han hecho experimentos en esto, yo tengo poquitos experimentos en esto, pero el mínimo común denominador es que las células madres no se diferencian y no actúan como células madres, sino que actúan como factores antiinflamatorios. Pero no es un antiinflamatorio así como inhibidor de COX-1 o COX-2, es como un control, un foco de la reacción del sistema inmune. Y que eso favorece mucho en enfermedades que tienen que ver con reparar o no degenerar como el virus y eso, pero favorece el cáncer también, pues si nosotros le metemos exosoma antiinflamatorio a la célula madre en el tumor, vamos a hacer crecer más los tumores. Y ese tipo de cosas también ha ocurrido. Entonces, lo que les quería mostrar es que nosotros hacemos microscopía, vemos las células una a una, y también sabemos que determinados estímulos, por ejemplo, JC1, aquí medimos mitocondria, si nosotros atacamos las células con tóxicos, las células empiezan a morir, y cuando empiezan a morir cambian su patrón de distribución de las vesículas internas. ¿Sí? Incluso antes de morir, mandan señales de muerte.
¿sí? Que permite que el tejido circundante se prepare para la inflamación. ¿Ya? Esas moléculas las libera entonces el medio. Entonces, aquí viene la locura. Nosotros, este tipo de registro tenemos, ¿lo ven? Parece un fantasma. Apenas notamos unos puntitos, ¿sí? Y además se mueven. Pero yo asumo, y este modelo lo hice yo, de que son esferas que chocan unas con otras y que se van en movimiento en un movimiento llamado random walk o movimiento browniano en el espacio. Así que las células emiten estas pequeñas partículas que se mueven por gradiente y nosotros a partir de ecuaciones típicas de Stroke-Einstein podemos caracterizarlo. Esta foto no es mía, porque yo no soy microscopista electrónico, pero a partir de el movimiento de esos puntitos que ustedes ven, yo puedo determinar el tamaño, el coeficiente de difusión y el tamaño de estas nanopartículas. Entonces estas células madres de cordón, de ovario, de grasa, de encía, todas las hemos usado, nosotros obtenemos, miren, fíjense, ese es el gráfico del diámetro en función de 24, 48 y 72 horas de estímulo. Hipoxia en este caso, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que ven? Miren, las células, los exosomas que se obtienen, tienen esta distribución y esa distribución cambia y va cambiando cada vez más, cada vez se van poniendo más grandes en función del tiempo de acumulación. ¿Lo ven? Sí. Sí. Y cuando nosotros hacemos la distribución de los exosomas, nos damos cuenta que en las primeras 24 horas de estimulación se produce el 70% de las partículas, son partículas que van entre 50 y 150 nanómetros. Y fíjense cómo va cambiando la distribución, se van poniendo más grandes y más densas. ¿Sí? Y cambian los coeficientes de difusión, así que así pudimos razonar de que estímulos cortos, 24 horas de estimulación, se producían los exosomas específicamente, ¿sí? Entonces hay que tener control total, tiene que tener a las células vivas y producirle un estímulo controlado durante 24 horas, captar esos exosomas, y esos nomás sirven, los demás no. Profesor, una consulta. Entonces, esto quiere decir que mientras más tiempo usted tiene con hipoxia, la célula como que envía más información en estos paquetitos. Ah, qué buena pregunta, Sí. Andrés. No, es un fenómeno físico. Ocurre incluso sin las células. Cuando los exosomas están en contacto entre sí, empiezan a chocar y no chocan siempre como si fueran pelotas. A veces chocan y se unen. Okay. Y van generando liposomas más grandes, pero esos liposomas más grandes mezclan lo que tienen y ya no es tan eficiente. Ok. Ya. O sea que no es tan bueno que choquen. O sea, es que tú no puedes evitarlo, ellos chocan porque sí, pero solamente cuando son pequeñitos mantienen la fase de ser más densos y parecer esferas sólidas. Si son más grandes, se ponen más, voy a usar un término que usó mi estudiante, que es súper malo, pero se entiende, son más gualalas. Y de alguna forma esa esfera sólida se mueve mejor. Claro. Ya, así que, ojo, desde la membrana emergen estos pequeños exosomas que son capaces de tener funciones fisiológicas, que es las que estudiamos nosotros, que son modificar la función del sistema inmune, la función del corazón, la función del cerebro y la función de las células madre, pero también otras patológicas, como Alzheimer, falla cardíaca y todo lo demás. Ellos son los visores y pueden ser utilizados para poder mejorar la respuesta. Así que la medicina regenerativa y la oncología molecular tienen una interoperatividad o interconexión intelectual entre la transición epitelio-mesénquima y la reparación de la herida. ¿Estamos claros con estas dos ideas? ¿Sí? De alguna forma, la generación de la herida permite o induce que se transdiferencien algunas células para reparar la herida, y en eso se produce una serie de información secretable que tiene que ver con controlar la inflamación. Y eso es crítico para la angiogénesis. ¿Ya? Así que ahí tenemos
una idea que es muy profunda, y cuando digo, ahí tenemos una idea, no me refiero a mí nomás y a mi familia o a mi laboratorio, al mundo. El mundo tiene una idea importante aquí, que no sabemos cuántos años y cuánto tiempo nos va a tomar poder encontrar cómo intervenir esa comunicación, ¿sí? Poner otras moléculas, favorecerla o retirarla cuando sea necesario. Ya, así que estas pequeñas partículas me han llamado la atención y queremos usarla para hacer medicina translacional. Utilizar el secretoma experimental, ver sus predicciones del secretoma y ver cómo van a afectar a la respuesta de muchos biomarcadores en el tiempo. Las propuestas que tenemos claramente son algunas a través de usar exosomas para disminuir la inflamación en artrosis reumatoidea, ¿sí? Y usar el perfil secretómico para estudiar la evolución del cáncer, con las ideas que hemos desarrollado. Así que, compañeros, los invito a pensar en esta medicina molecular del futuro, donde nosotros usamos los datos científicos para pensar en el beneficio de nuestros pacientes, permitiéndole a nuestra mente pensar en la cura, en la reparación y en la regeneración, no necesitando que eso sea así. El medio será la investigación operativa a través de la interoperatividad y permitir que los científicos y los clínicos trabajen juntos en proyectos para favorecer la puesta en marcha de todas estas ideas profundas. Eso les tenía por hoy. Gracias por escucharme y preguntas, necesidades. Vale. No sé, yo ya tenía más o menos claro lo que era más o menos esto. Aparte, justamente también leí ayer el paper que dijo de la UNAM, que era también parecido a esto. Algo, Andrés también lo leyó, de diferencia células totipotenciales, pluripotenciales, Claro. multipotenciales. Es muy importante tener esa idea, porque Sí. si no, uno termina pensando que le ponemos una célula de hueso y se va a transformar en un oído, no sé. Profesor, yo había leído un paper, no fue un paper, una conferencia que escuché de este profesor de Estados Unidos que había dicho que ellos estaban trabajando con unos receptores, que me acuerdo si era así como SPD1, era 1, 2 y 3, y el 1 era el que ayudaba como a reparar y se adhería al endotelio, especialmente del alveolo pulmonar, y los otros dos eran los que hacían que se destruyera o que se separaran estas células y se produjera la inflamación que produce este famoso virus. Un buen mecanismo. Entonces ellos mandaban en estos paquetitos que son los exosomas, estos receptores también que se adherieran al endotelio, más este factor, el CD142, y hacían como que la célula que estaba medio morir saltando, digamos, la enchulaban para que se regenerara o se reparara. Esa es una muy buena idea, me parece interesante poder, ojalá, tener algún modelo, pero es ultra compleja. Lo escuché Sí. Sí, Ya, perdón. parece que se cayó, de hecho. Ese es Ahí un está. mecanismo que he propuesto y es requiere investigación de largo plazo con clínicos y básicos unidos para eso. ¿Sí? Ya. Parece que estamos perdiendo la comunicación. Ah, Sí. Ya. sí. Escuchamos cortado. Oigan, muchas gracias. Sí. Cualquier cosa que necesiten o entrevista, lo que sea necesario, comuníquense conmigo. Tenemos las fechas de las dos primeras. Sí, este sábado. Sí. Recordar. Sí. A las 7. Bueno, yo me voy a comunicar con Yoko y voy a hacer lo que ustedes pidan en eso. Y recuerden que la evaluación del último módulo tiene que ver con hacer una presentación, pero ya no quiero escuchar más sus tesis. Quiero que elijan
alguno de los papers que yo les ofrecí, o elijan el que ustedes quieran que tenga que ver con su tesis, donde el objetivo de la presentación es presentar la fisiopatología molecular en la cual ustedes están interesados. ¿Sí? Un artículo, una presentación de 10 minutos con la misma pauta anterior. Ya. ¿Y eso para cuándo va a quedar? Hay que definir, o sea, Ya, discútanlo y me avisan. Claro, perfecto. profesor. Gracias. Vale, Muchas profe. gracias. Muchas gracias. Que esté bien. Chao. Chao.